Muy bien, estamos recibiendo a la psicóloga forense Adriana Savio, que además es la directora del Instituto de Criminología del Uruguay. Ya ha venido a Salto, pero con estos temas que movilizan a tantos, ¿no? Es bastante convocada, muy convocada, para tratar de encontrarle respuestas a los femicidios o feminicidios en nuestro país, y a nosotros que nos ha tocado tan cerca aún más, ¿verdad, Adriana? Gracias por haber aceptado la invitación, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y bueno, encantada de estar acá pudiendo promover este tipo de temáticas tan delicadas y complejas. Lo que nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Cuáles son las causas? ¿Y podemos prevenir? ¿Podemos llegar a tener alguna solución de minimizar estas situaciones? El feminicidio hubo muchas complicaciones para tipificarlo ahora nuevamente en el Código Penal, en la modificación del nuevo Código Penal, porque había cuestionamientos si correspondía hacerlo o no. Yo soy de la idea de que sí corresponde nombrarlo de una manera distinta a este tipo de crímenes, porque son crímenes de odio y de rechazo, principalmente frente a la figura femenina, más allá del elemento del género en términos generales, ¿no, verdad? Con respecto a la prevención, tenemos que empezar a trabajar mucho más fuerte en todo lo que es la parte educativa y te diría ya ir interviniendo en la primera infancia en esta temática. En todo lo que tiene que ver con la construcción y con cómo los niños interpretan la construcción de la figura femenina en términos generales y que puedan comprenderla desde un lugar mucho más sano, que vean a la figura femenina desde una manera mucho más proactiva y sana, más armada. A veces esto tiene mucho que ver con estos elementos que hacen a que los niños ven que estas madres sufren violencia doméstica en sus núcleos familiares y demás. Y más allá de que sean nenas o nenes, está justamente la percepción de la figura femenina dañada, ¿no? Como una mujer que por naturaleza, por ser mujer, aparentemente parece que tendría que recibir violencia. Y esto no puede ser naturalizado, ni promovido, ni educado a través de las costumbres de esta manera. Tenemos que poder modificarlo desde un punto de vista psicológico, ¿no? ¿Se puede comprobar cuando un hombre que llega a esta situación, se puede comprobar si vivió algo así en su vida? Es decir, si tuvo algún factor que lo haya llevado a eso, ¿se puede determinar eso? Los varones que han cometido violencia contra las mujeres y que son varones violentos o potencialmente violentos, la mayoría de las veces presentan instalada en su pasado familiar una figura femenina muy compleja. Una figura femenina que fue interpretada desde un lugar negativo, o sea, una figura femenina que fue vista muy damnificada, muy golpeada, pero al mismo tiempo también una figura femenina que podía castigarlos o podía maltratarlos. Entonces es como un fenómeno de doble cara en este sentido, ¿no, verdad? Esto muchas veces lleva a que después, más adelante, cuando el varón va creciendo, si tiene otros elementos que lo llevan a su vez a la violencia, a su vez el consumo de alcohol, de determinadas sustancias y demás, potencia respuestas que necesariamente caen contra la figura femenina, contra la mujer nuevamente. ¿Se trata de machismo esto? ¿Podemos hablar que es machismo, que eso lo lleva al asesinato? Es una muy buena pregunta. En realidad, yo desde el punto de vista científico y técnico, lo que creo es que tenemos que separarnos, diríamos, de los encasillamientos y de los nombres en esto. Acá lo que es básico es que nos podamos tratar bien entre todos por ser seres humanos, más allá del tema del género y más allá del tema del machismo o el feminismo. Yo lo que creo que acá se trata de un problema que tiene que ver con el odio y que tiene que ver con la violencia, y es un tema que apunta más a una cuestión de base, a una cuestión inclusive de comportamiento humano, de convivencia. Me parece que es más el lugar por ahí, porque cuando entramos a encasillarnos en estos terrenos, que respeto muchísimo y tengo muchos colegas que lo manejan desde ahí, está muy correcto también, a veces nos perdemos determinados elementos que hacen a la cuestión, porque nos embanderamos con determinados aspectos y perdemos en realidad la esencia subjetiva del problema concreto que está sucediendo en la situación donde se instala violencia de género o violencia doméstica, ¿no, verdad? Podemos analizarlo desde ese lado por parte del varón, del hombre, ¿verdad? Agresor. ¿Cómo podemos analizar la situación de esa mujer que termina en una relación tóxica, como se le dice, y siendo una víctima fatal? Yo voy a decir algo que es bastante fuerte, pero que es real y desde el punto de vista de la clínica forense aparece. La violencia es estructurante. ¿Qué quiere decir esto? Eso mismo? Estas mujeres
o estos varones, en el caso que son los mínimos que reciben también a veces violencia cruzada, ¿no? O sea, la persona que en realidad vive en una circunstancia de violencia aprendió a que la violencia también la estructura. Y muchas veces estas mujeres o estos varones que sufren estas situaciones necesitan la respuesta violenta para poder sustentarse psíquicamente. Entonces es muy complejo poder trabajar con estas poblaciones a veces, porque si bien la mujer puede entender y claramente que su pareja, por ejemplo, la está dañando, le está haciendo un mal, a veces separarse de ella cuesta muchísimo, porque en realidad esto ya viene transgeneracionalmente, ya viene de otras generaciones previas de esta señora, que seguramente ya vio como su mamá recibía violencia doméstica, como su abuela lo recibió. Y lo que vio específicamente, que creo que acá es clave, es la naturalización, o sea, que nadie hacía nada en estas generaciones previas. Entonces interpreta que eso es natural y a su vez eso psíquicamente, desde un lugar inconsciente, no lo puede manejar, porque en realidad forma parte de ella. Claro. Entonces es muy importante poder orientarlas, poder darle contención en el momento que tienen que separarse de estas parejas violentas y poder acompañarlas. El acompañamiento en este tipo de víctimas es clave. O sea, es una víctima que no se puede quedar sola porque de hecho va a tender a volver a la persona que le genera eso la se violencia. Ha dado mucho, ¿no? Incluso decíamos cuando el hombre tiene tobillera, cuando tiene previsión de acercamiento, las mujeres en algunos casos, muchos casos, no lo inventamos nosotros, dicho por la propia unidad de violencia doméstica, intenta acercarse en casos incluso que ha tenido policías custodiando, sí, ¿no? Sí, claro que sí. Porque... ¿Qué la lleva a eso? De hecho, la víctima de violencia doméstica, en el caso del género femenino, tiene una predisposición ya natural, te diría, neurológica de nosotras como mujeres, que es esto de la conmiseración, de la lástima, de volverse otra vez a acercar, de en realidad de tratar de, yo lo voy a curar con mi amor y esa persona va a cambiar. Y lo que tenemos que saber, yo sé que es crudo, pero es importante para salvar vidas en este tema, es que las personas no cambian. En realidad nosotros nos transformamos, pero siempre seguimos manejando nuestros elementos estructurales. O sea, nosotros no cambiamos nuestras actitudes. Podemos modificarlas para mejor del vínculo de convivencia con otros y para comunicarnos de manera mejor, pero en realidad en la esencia no se cambia. Y estos varones violentos sí se puede trabajar con ellos y demás, pero en realidad en el fondo, cuando están muy sumergidos en el elemento de violencia, no van a cambiar su conducta. Entonces este elemento de esperanza femenina, de va a cambiar, yo con mi amor lo voy a transformar, no va a estar presente y bueno, hay que, o sea, la mujer que sufre violencia doméstica también tiene que ser acompañada para procesar el duelo de lo que es separarse de la persona que le ejerce violencia doméstica. Y esto vos podés decir, bueno, pero es totalmente ilógico. Para nada. En realidad hay que poderlas acompañar en ese duelo porque les cuesta muchísimo separarse por más que vean y que sepan que ese varón les está haciendo daño. Va mucho más allá entonces, Adriana, esto de hacer la denuncia. En realidad, porque viste que después de la denuncia a veces es cuando se dan los episodios violentos que terminan con mujeres muertas, ¿no? Es muy importante denunciar. Pero en realidad yo te diría que antes de denunciar, que es, diríamos, el último extremo, es muy importante que la mujer ya capte los primeros síntomas de parte, en el caso que tenga una pareja violenta, de este varón violento y ya empiece a tomar cartas en el asunto, diríamos, y acompañarse. Estas mujeres lo que tienen, que es un problema que tenemos con esta población, es que la mayoría de las veces no se acercan a instituciones o les cuesta mucho acercarse a instituciones para que las acompañen en el proceso. Entonces a veces es precipitada la denuncia y eso desencadena una reacción más violenta del varón. Si se denuncia y si es necesario denunciarlo, tiene que, antes de denunciar, acompañarse de grupo de vecinas, de grupo de personas del entorno, capaz que darle aviso a alguien de que está pasando esta situación y comunicarlo. Acá el elemento del secreto es veneno. En estos fenómenos, secreto es veneno, es igual a veneno. No pueden mantener el secreto ni callar, porque esto a veces es incluso cuando es agresión complicado. física queda evidente por más que tratemos de mentir, ¿no? De decir, tenemos algo, nos lastimaron, bueno, le echamos la culpa a cualquier otra cosa, nos caímos o... Lo justificamos. Lo justificamos. Y femeninamente, por un elemento neurofisiológico nuestro también, no solamente psicológico, la mujer justifica y trata de sobreadaptarse a la situación. Es interesante esto que señalás porque quizás si nosotras entre mujeres nos vemos ese tipo de marcas, por ejemplo, yo estoy en contacto con alguien y le veo los moretones en el cuerpo o en los brazos, que es muy común que aparezcan las lesiones físicas forenses en los brazos de hematoma y demás, o en las piernas, poder preguntarle a esa persona, aunque no la conozca,
poder señalarle que yo lo pude ver como mujer. Este elemento no pasa por yo soy un metido que me meto en la vida de la otra persona, ni muchísimo menos. No tengan miedo a hacerlo. Porque a veces señalar, aunque yo no tenga un contacto directo, ni sea amigo, ni familiar de esa persona, ya es una señal, una, diríamos, luz intermitente que le prendemos a esa mujer en su cabeza y le hacemos empezar a tomar conciencia. Son procesos que llevan meses y muchas veces años para poder desprenderse del victimario. Y además cuando se habla, decías recién, de rodearse con vecinos y familiares y demás, no sabemos tampoco qué hacer con una persona en esa situación, porque me parece que precisamos una cierta mínima preparación al menos para poder abordar a alguien que está viviendo eso. Yo creo que hay tal cual dos elementos que son claves si haces la intervención y si somos familiares. Identificarlo, acercarse a nuestro familiar, contenerlo, no buscar separarlo de manera inmediata del agresor, o sea, tratar de mostrarle al agresor que lo estamos acompañando a ese familiar que está sufriendo la violencia doméstica y posteriormente estar también nosotros muy equilibrados para soportar la frustración, porque a veces estas mujeres no quieren desprenderse de manera inmediata del victimario. Y yo entonces, a ver, lo he visto y lamentablemente también lo he tenido que ver en colegas, que no correspondería que fuera así, esto de cansarse de atender a esta mujer. Y uno no se puede cansar de atender estos casos y tampoco como familiar puede decir, bueno, pero no quiere denunciar, entonces lo dejo por eso. Claro. O sea, nosotros tenemos que poder de alguna manera, diríamos, intervenir en estas circunstancias sosteniendo lo máximo posible de este tipo de población, ¿no? ¿Verdad? Bueno, has dado, digamos, ya algunas pautas, algunas herramientas como para poder ir solucionando mínimamente el tema. ¿Qué pasa desde los organismos de gobierno? ¿Qué medidas se podrían ir adoptando? Los organismos de gobierno es clave el elemento de la prevención y de poder intervenir en las primeras infancias, a mí me parece. Y con respecto al tema de la violencia de género en términos generales, a ver, muchas cosas. Modificación de leyes, un registro único de agresores sexuales. De hecho, este tipo de sujetos violentos, varones o mujeres, tienen un perfil, diríamos, de agresor sexual de alguna manera, porque en realidad la víctima es elegida desde su género y desde su sexualidad. O sea, necesariamente son mujeres con determinadas conductas frágiles y comportamientos frágiles, ¿no es verdad? Entonces, trabajar con un registro único, ¿qué quiere decir esto? Que si es un varón que es violento y tiene antecedentes, como pasó con el caso del menor infractor, bueno, ya no era menor, pero el Kiki, que también tenía antecedentes, que estaba siendo buscado por feminicidio y demás, en ese tipo de casos el registro instale un señalamiento de estos sujetos y en realidad haya un seguimiento de estas personas. Un seguimiento, claro, porque digo, a ver, una mujer comienza una relación, no me voy a ir a fijar a un registro a ver si la... Digo, no es fácil de tomar esa actitud, ¿no? Pero que pueda haber un seguimiento y que a su vez, si hay penas, que esto lo trabajábamos mucho con fiscales y abogados, para este tipo de sujetos, específicamente por el perfil que tienen, que las penas no habiliten salidas transitorias ni determinado tipo de bondades que se le da muchas veces a los procesados por procesos menores, entre comillas. Esto, a ver, este tipo de procesamientos por figura de feminicidio o por intento de violencia doméstica y demás, tienen que ser procesamientos con seguimiento y instalados desde un lugar de mucha seriedad. Hoy por hoy ya hay una modificación en el Código Penal donde en realidad el feminicidio y específicamente ultimar a una mujer frente a un menor son gravemente agravantes. O sea, ya se está instalando mayor pena para este tipo de casos, para empezar, diríamos, a hacer un poco más fuertes las penas en este sentido, ¿no? ¿Verdad? Claro. Bueno, por lo pronto se está trabajando, por las cosas que lo estamos trabajando y estamos trabajando también en una modificación de ley del abuso sexual infantil, donde en realidad en nuestro país hasta el día de hoy sigue habiendo una instalación donde si no hay alerta pública no es aparentemente desde el punto de vista del Código Penal denunciable en realidad el abuso sexual infantil y hoy lo que queremos es erradicar, diríamos, o modificar, mejor dicho, esta figura y que el abuso infantil como la violencia doméstica sean un fenómeno, que así lo son, de orden público. O sea, el hecho de que estas situaciones se generen adentro de domicilios entre cuatro paredes no significa que no sean de interés de todos. En realidad hoy por hoy violencia doméstica y abuso infantil son alarma pública en nuestro país
estamos bastante comprometidos y tenemos que empezar a sensibilizarnos más y a comprometernos como sociedad civil más con estos temas. Para ir cerrando, y porque es un paso intermedio, los refugios transitorios para víctimas de violencia, ¿te parecen que son? La escuchábamos a la diputada Cecilia Aguiluz haciendo una exposición en el Senado, pidiendo, primero para que se cumplan, digamos, todas aquellas medidas de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer, porque hay medidas pero todavía no se están aplicando. Sí. Y además pidiendo los refugios transitorios. Los refugios, a ver, son claves. Yo he participado en muchos, inclusive en Montevideo y en otros departamentos también, y es necesario el refugio transitorio porque por esto mismo que yo nombraba al principio de la nota, del acompañamiento de este tipo de mujeres. Pero no solamente por eso, del acompañamiento en lo que significa la intervención en crisis, en el momento que la mujer se va de la casa, que tenga un lugar para estar acompañada y rodeada de gente para que este agresor no vuelva a acercársele como pasó lamentablemente con esta señora de aquí. Y en otro aspecto, en un segundo lugar, también para, de alguna manera, darle más elementos de autoestima y de valoración, tanto psicológica como laboral, a esta mujer, porque estas mujeres han quedado muy empobrecidas psicológicamente del maltrato de estas parejas. Entonces son mujeres que interpretan que no sirven para nada, que no saben hacer nada, que no pueden llevar adelante sus vidas anuladas, solas. En una palabra. Anuladas, exactamente. Entonces los refugios también no solamente acompañan, son un seguimiento importantísimo, ayudan en el momento de la intervención de crisis, momento cero, que así se llama, y posteriormente le dan una nueva orientación a la vida de estas mujeres para obtener un sentido, diríamos, y un objetivo frente a la vida, porque en realidad, ¿qué sucede? Estas mujeres que sufren violencia doméstica están lastimadas especialmente por su agresor en el aspecto de su dignidad personal. Sienten que no valen nada. Entonces, por eso permiten que les hagan cualquier cosa. Adriana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bienvenida nuevamente a Salto y después nos estaremos informando de todas las inquietudes que surjan también aquí en el departamento. Con muchísimo gusto. Un placer. Gracias. Les proponemos otra pausa, ya se viene toda la información deportiva y luego continuaremos nosotros con otros temas.